El humor en terapia gestal y como un puente de integración, ¿no? Entonces, bueno, también entiendo que hay gente que no me conoce. Aprovecho para presentarme. Mi nombre es Francisco Pavón. Tal vez les resulte familiar de grandes películas como Rápidos y Furiosos 11, ¿sí? Desafío San Cristóbal. Y tal vez recuerden escenas como yo lanzándome del puente de Cúcuta. Y bueno, este chiste malo, ¿sí? Para iniciar, ¿sí? Para hacer referencia digamos, a cómo empieza el camino, ¿no? Yo hago el chiste de Rápido y Furioso porque justamente parte de mi trabajo este año fue ampliar el repertorio actoral a la actuación de acción. Esto sí es cierto, lo de Rápido y Furioso no, esa película no ha salido todavía, ¿sí? Pero este año sí participé en la grabación de una película que va a salir al cine como un personaje de acción. Y esa ha estado también parte de mi formación, ¿no? Pero voy hacia atrás. Esto de la acción es nuevo, me entrené con una academia de stunt, que llaman, ¿no? De dobles de riesgo, pero antes de eso hice formación en teatro formal de 3 años, y antes de eso hice años de improvisación, y antes de eso la comedia. Y quiero decir todo esto no como un resumen de currículum, sino porque todo eso ocurrió gracias a la Gestal. Sí, específicamente, bueno, en la Escuela Venezolana de Gestal, específicamente también de la mano con Luis, que en ese momento era mi terapeuta, y bueno, en una sesión, yo sí sentía que él venía como viendo y apoyando mi lado gracioso. Yo no recordaba ese lado, y eso es lo que quiero hacer énfasis aquí, ¿no? Yo no recordaba ese lado gracioso mío. Yo crecí siendo el niño payaso del salón de clases, ¿no? Yo era el niño cómico del salón de clases, pero después, ya graduado de bachillerato, pasaron muchas cosas en mi vida, a nivel familiar, rupturas familiares, eventos dolorosos, y me endurecí mucho en los años de universidad, total que me olvidé por completo de ese lado cómico, de ese lado gracioso, ¿no? Cuando me mudo a Caracas, que me mudo justamente para formarme en terapia gestal, eh, en el grupo, que aquí rescato lo que decía, lo que mencionó Magdalena, también lo mencionó Sonia también, ¿no? El poder del grupo, ¿no? La potencia del poder del grupo. Ya en el grupo de formación de gestal, esa comodidad de estar todos sentados en un cojín, en un salón, hablando y compartiendo, ahí empiezo a recordar que yo en un salón de clases suelo hacer chistes. Sí, la clase muy seria y de repente a mí se me ocurre algo para hacer chiste, para hacer una broma, no que interrumpa la clase o que fomente el desorden, pero se me ocurre sí, alguna cosa graciosa para comentar en relación a la clase, ¿no? Y Luis venía como señalando eso de buena manera, potenciándolo, hasta que en una sesión, yo estoy contando algunas de las diferentes situaciones dolorosas de mi vida, y Luis me dice, bueno, ahora dilo como si fuera un chiste. Sí, o dilo como si fuera un stand-up comedy. Y a partir de ahí, bueno, la semana después me llega la publicidad de una formación en stand-up comedy y no lo pensé. O sea, ahí empezó todo. Eso estamos hablando del 2000, finales de 2017, inicio de 2018. Y entonces empezó el stand-up comedy, me llegué a presentar, me llegaron a pagar en presentaciones, en bares, en diferentes lugares, discotecas de Caracas. Después dejé la vida nocturna porque yo soy más bien de pararme temprano a entrenar, a hacer mi rutina, meditación, y como que la vida nocturna de la comedia no daba conmigo, ¿no? Pero a partir del stand-up empieza entonces el trabajo con el payaso, con la improvisación, con el teatro, y así es que ha ido como ese recorrido, ¿no? Entonces, bueno, algo que pasó con el stand-up, que es a donde voy con esta introducción al tema, algo que pasó con el stand-up es que en una presentación en la famosa Quinta Bar, aquí en Caracas,
hay una competencia de comedia y un chico de Valencia se levanta y hace su presentación, su rutina, y dice algo que nunca voy a olvidar. En su rutina, en su ponencia, en su rutina, él hace algo así como, recuerdo la vez que perdí mi virginidad. ¿Sí? Tenía 14 años y mi tío fue muy amable conmigo. Cuando dijo eso, toda la audiencia se quedó como petrificada y después viene el chiste. ¿Sí? Porque estás metiendo un chiste de ti mismo relacionado a un abuso sexual. Y el compañero que estaba al lado mío me dice, y eso es verdad, él fue abusado sexualmente. Entonces yo después hablo con él y con el muchacho y me cuenta y me cuenta como su historia, ¿no? Y eso despertó en mí una curiosidad enorme de saber cómo es esto de cómo funciona el humor, porque yo ya estaba en la formación como psicoterapeuta. Me interesaba cómo funciona el tema del humor en relación a las situaciones dolorosas de la vida, ¿no? Entonces, bueno, en eso de empezar a estudiar, bueno, me encontré de todo. Ya en 1905 ya Freud ya había escrito su libro El chiste como camino al inconsciente. Ahí él habla un poco más de como alivio de tensión, ¿sí? Freud se refiere mucho al humor como una manera de conectar con contenidos del inconsciente, ¿no? Hasta reprimidos, ocultos, ¿sí? Y viéndolo, aunque él no tenía muy buen sentido del humor, según dicen, le interesaba mucho el tema del humor. De hecho, los últimos 10 años los dedicó a estudiar el humor, el Freud. Entonces, bueno, por ahí después fui encontrando como literatura un poco más avanzada y ya como a partir de 2000, con todo esto del surgimiento de la psicología positiva, se empieza a estudiar la resiliencia. Y en el estudio de la resiliencia, uno de los componentes que más, digamos, llamó la atención fue el estudio del humor. Hay una psicóloga francesa muy famosa que se llama Marie Anut. Y ella fue una como de las principales estudiosas, ha sido una, porque está viva, es una de las principales estudiosas del humor en relación a la resiliencia y el trauma. ¿Sí? Y bueno, y con ella, por ejemplo, aprendí cosas como esto, como de que realmente desde el mundo del arte se ha usado esto de sublimar el dolor. ¿Sí? Los artistas en general, no solamente los comediantes, ¿no? El artista en general ha usado sus dolores como inspiración de su obra. Eso está en el arte, lo podemos ver en, por ejemplo, gente famosa como Chaplin. Chaplin es uno de los principales, o digamos de los primeros comediantes en inspirarse en su propio dolor. Chaplin tiene una historia muy trágica, muy fuerte, hijo de padre alcohólico, madre con enfermedad mental, y de estar recluida, de tener que dejarlo en orfanatos porque no podía cuidarlo. Y él encontró en el humor de su madre, dentro de su enfermedad mental, encontró un refugio. Y a partir de allí, entonces él se da cuenta de que el humor es como una gran manera de proteger la salud mental. Esa era como una de sus frases predilectas, ¿no? O sea, bueno, y así como él, demasiados comediantes, humoristas, artistas que han usado el dolor o las dificultades como, digamos, motor creativo, ¿no? O sea, bueno, ¿a qué voy con esto? Digamos que Gestalt como una terapia que entre sus objetivos tiene la integración, ¿sí? Entendiendo integración como, bueno, como este gran armado de un rompecabezas de piezas, ¿sí? Como no conectadas, ¿sí? O no relacionadas, ¿sí? En el que hay aspectos no reconocidos, aspectos que no quiero que no quiero tener, con los que no me quiero identificar. Bueno, el humor y la comedia se presenta como una gran oportunidad para ir acercándose a esos contenidos incómodos, a esos aspectos incómodos de la personalidad. ¿Sí? Estuve también investigando que esto no es digamos, del agrado o de la aceptación de muchos psicólogos. Hay algunos que dicen que el humor es como una función social que solo
sirve para la relación en comunidad, pero no para la relación terapéutica. ¿Sí? Hay muchos, por supuesto, muchos más que difieren porque han visto el resultado, han visto digamos, la gran ventaja de no usar, de usar el humor, de sí usarlo como estrategia. Y encontrando que, bueno, que se logran como ablandar las corazas, además de aliviar la tensión, de conectar a la persona con la alegría, de beneficiarse de los resultados fisiológicos de la risa. Sí, o sea, son muchos, muchos más los beneficios, ¿no? Pero en este punto al que me quería referir hoy, sí, quería hablar de eso, de la dificultad que hay para reconocer, para, digamos, comprender lo doloroso que he vivido. Incluso lo que mencionaba Sonia, ¿no? Esa porquería interna que habita allí en nosotros, y no es fácil de ver. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? A través del humor, de la comedia. Ahora, ¿qué sí considero importante y que sí he visto? Que bueno, que para que un terapeuta lo pueda usar, tiene que tenerlo integrado en sí mismo. Sí, muy en la línea de lo que menciona el maestro Claudio Naranjo, sí, porque al final el terapeuta es un transmisor de una actitud. Entonces no es solo una técnica que te vas a aprender y vas a aplicar con un paciente en particular, ¿no? Es un tema de que ya está integrado, está instalado en ti. Primero, el reconocimiento de tu sentido del humor, ¿sí? Y segundo, ese timing que se gana cuando estás en ese roce de la comedia, el timing de saber cuándo se puede hacer un chiste y cuándo no. ¿Sí? Cuándo se puede hacer un comentario gracioso y cuándo no, y con quién sí y con quién no, porque no con todo el mundo puede funcionar. También en qué etapa de la relación terapéutica es la primera sesión, o ya tienes un mes, 2 meses, 3 meses con el paciente, ¿sí? Pero sobre todo creo que la primera señal de todo es cuando ya el terapeuta es capaz de usar la autoparodia, que es una de las técnicas que se habla en el humor terapéutico. La autoparodia, que es la capacidad de reírse de uno mismo. Así de sencillo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí les pido por el chat, o el que quiera levantar el micrófono, les pregunto, ¿eres consciente de qué te hace reír? Cualquier cosa, escriban una palabra o levanten el micrófono. ¿Qué te hace reír en general en la vida? Digamos que eso es digamos que el primer paso. Ajá, Angélica pone comentarios imprevistos. Ajá, eso, como lo inesperado. Sí, hay varias teorías del humor que se han desarrollado con el tiempo y una de ellas es eso, el imprevisto, por lo menos la incongruencia, lo absurdo, ¿sí? Y allí es donde radica el valor terapéutico del humor. ¿Sí? El humor, digamos que el humor terapéutico invita a que el terapeuta estimule o acompañe a su paciente a que descubra o logre apreciar, o sea, descubra como los lados apreciativos, ¿sí? O logre apreciar el valor de las incongruencias de la vida. ¿Sí? Repito, ¿sí? Acompañar al paciente para que pueda apreciar el valor de las incongruencias y los absurdos de la vida. ¿Sí? Digamos que ese es el trabajo que puede hacer un terapeuta trabajando con el humor, ¿no? Ahora, por supuesto, estamos hablando de terapia gestal. Terapia gestal que nos permite enorme cantidad de recursos, ¿sí? De juegos, incluso. Ajá, aquí le ve las ocurrencias mías y las de otras actos. Fíjate, la ocurrencia. No sé, esto me dice, por ejemplo, de lesbia, el tema del ingenio, la teoría del ingenio. ¿Sí? Todo lo que te resulte ingenioso, ¿sí? Desde el punto de vista de que surge en el momento. Y la creatividad te conecta con el humor. Y así cada uno, hay gente por supuesto que aprendió a burlarse de otros, que es otra cosa, ¿no? La burla,
Sí, ya cuando el humor se usa como mecanismo de defensa, como mecanismo de evitación, como de repente yo mismo lo usé siendo más niño, ¿no? Entonces, bueno, el tema es eso, el humor es un gran catalizador de aceptación de uno mismo. Sí, yo, por ejemplo, eh, he descubierto que sí, hay muchas cosas dolorosas de las cuales hablar y también hay cosas dolorosas de las cuales reírme. ¿Sí? Y en función de eso es que, digamos, he logrado integrar lo que no está reconocido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hago, qué formas uso yo como para tener para dar una idea de cómo se puede usar, de las muchas formas que se puede usar el humor en terapia y las que yo uso, ¿no? Están las más sencillas, ¿sí? Que son un poquito más como de invitación, y esto lo tomé realmente de una conferencia que escuché de Claudio Naranjo, que Claudio allí es muy científico y muy investigador, muy intelectual, pero tenía un buen sentido del humor. Y en una conferencia yo le escucho contar una historia de don Otto. Sí, él decía, don Otto, sí, una vez perdió sus llaves, sí, y un amigo se lo consigue y estaba en la acera fuera de su casa buscando las llaves. Entonces el amigo le pregunta, ¿qué estás haciendo, don Otto? Don Otto le responde, aquí buscando mis llaves. Sí, y el amigo le pregunta, ¿pero las perdiste en esta parte de la calle? Y don Otto le responde, no, las perdí en mi casa, pero aquí hay más luz. Y entonces todo el mundo soltó la carcajada allí en la conferencia, Claudio se reía, se reía. Entonces, por ejemplo, así, historias como esas, que son como absurdas, porque ese es un ejemplo de comedia absurda, ¿sí? Yo la puedo usar para contarla y al final decirle al paciente, bueno, así te veo yo, como don Otto, ¿sí? Buscando las llaves donde no las perdiste, ¿no? O con otra, o dependiendo del caso, ¿no? Sí, buscando en el lugar donde no es, sí, pero así, ¿no? Como muy desde el juego, desde el respeto, pero eso como en la forma de chiste, ¿no? Sí, hay otras formas, por ejemplo, yo trabajo mucho como usando personajes. Sí, hago incluso ejercicios teatrales como los que hacemos en teatro para crear un personaje. ¿Sí? Ahora, ¿a dónde lo aplicamos? Lo aplicamos en aquellos aspectos que la persona, el paciente no ha reconocido, ¿sí? Y lo convertimos en algo caricaturesco. Sí, por ejemplo, a mí en un principio me costaba reconocer mis aspectos rígido, perfeccionista, sí, iracundo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la idea? Yo después con el teatro, yo empiezo a darle forma a estos personajes. Entonces, ¿cómo lo veo? Como una máscara. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, para mí la representación de mi personaje rígido y perfeccionista? Sería alguien como este, así como, ¿sí? Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, el personaje iracundo? ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, con cada aspecto de la personalidad que yo no tenga reconocido, yo acompaño al personaje, al paciente, a que cree un personaje, le ponga un nombre. Le ponga nombre, le imagine una vestimenta, lo camine, lo baile, le ponga un diálogo, ¿sí? ¿Qué frases utiliza? ¿Cuáles son las frases con las que suele usar en los demás, etcétera? Y así entonces poco a poco desde el juego, porque le da risa. Esta creación no es dolorosa, esta creación le da risa. Y a partir de allí entonces empieza como a hacer esa relación de acercarse muy poco a poco, muy progresivamente, empieza a acercarse a esos aspectos no reconocidos, ¿no?
Sí, esa es una forma también, bueno, también con chistes. Por ejemplo, chistes míos dependiendo del tipo de persona con el que esté, porque yo sé que la terapia no es un escenario para que yo hable de mí, ¿sí? Pero uso la historia en el momento que considero que es. Por ejemplo, cuando una persona está en vergüenza, no se reconoce a sí misma en algunos escenarios, en algunos aspectos. Sí, yo puedo contar una historia mía y contarle, pero en forma de chiste. Sí, por ejemplo, yo, si es un tema con el aspecto físico, que se está negando, y yo le digo, por ejemplo, entiendo la negación. De hecho, yo soy un experto en negación. Yo soy un calvo en negación. Ustedes saben la pregunta, ¿por qué? Sí, porque yo me niego a dejar de usar champú. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque ustedes se imaginan a un calvo con caspa, con el cuero cabelludo así bien, bien deteriorado. No. Ahora más que nunca es que necesito la provitamina B5. ¿Sí? Entonces por eso me niego a dejar de usar champú, ¿no? Entonces meto el tema de la negación con algo que es cómico. ¿Sí? También tengo chistes un poco más dolorosos. Por ejemplo, cuando por ejemplo nos encontramos por ahí con en tipo 4 en el tipo 5 cuando se presentan en esto de que creen que las únicas tragedias que han vivido, o sea, son ellos exclusivamente los que han vivido las peores tragedias y nadie más, ¿sí? Entonces yo suelo contar algunas de mis historias para que vea que también las otras personas viven así, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuento una que en su momento fue muy dolorosa y yo le digo, claro, fíjate, eso que me cuentan, lo entiendo y me hace recordar una anécdota. Entonces le digo, por ejemplo, cuando tenía como 7 años, mi mamá, en esto de castigarme y regañarme, me partió un 4 en las nalgas. Y remato y le digo, menos mal que no consiguió una flauta. Y así. Entonces, claro, ahí sale la risa, la risa sobre algo doloroso, porque la verdad es que ese evento fue doloroso para mí. Sí, me partió un 4 en las nalgas, ¿no? Entonces, bueno, y así entonces, ¿qué le muestro al paciente? Le muestro que hasta de las cosas más feas uno se puede reír, ¿sí? Y así vamos, ¿no? Por supuesto, yo sé con quién lo puedo hacer, con quién no. O sea, es como un timing allí, un timing que uno va ganando con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente un poco lo que traía para compartir. Cierro con una frase que me gusta mucho de Art Spiegelman que dice, el humor realmente es dolor sublimado. Sí, es decir, es dolor más tiempo. De repente hay gente que no puede hacer chistes del holocausto, pero ya hay mucha gente haciéndolo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo vivieron. ¿Sí? No es hablar de los chistes de los demás, sino los propios chistes que te involucran a ti, ¿no? Eso por ese lado. Entonces, bueno, gracias por su atención, por sus risas, gracias Débora por el comentario allí de, sí, la cantante calva, tal cual, y por apoyar allí con los comentarios. Gracias, Francisco. Excelente. Sí, tu ponencia es una muestra viva de lo que eres, pues. Y me conecto también con alguien que vi que tiene muy buen humor, es Joan Garriga. Joan Garriga vino a Venezuela varias veces y el hombre tiene un humor, es una cosa genial. Y creo que era Zapata y todos estos humoristas dicen, o sea, para tener un buen humor también hay que ser inteligente, hay que tener inteligencia, pues. No solo para la creación o el momento, sino también eso que tú dices, la oportunidad, pues. La oportunidad y con quién, ante quién. Hay que saber el contexto y todo eso. Entonces hay una serie de elementos que se conjugan ahí, de manera que algo que digas suena a humor y no a burla o a otra cosa, pues. Bien. Exacto. Esto me acuerda, Zapata decía que era lo bueno de ser maestro de ceremonia
era que no importa lo que uno diga, lo que diga el maestro de ceremonia, así lo que diga, bueno, esté mal dicho, porque al final siempre lo van a aplaudir porque va a decir, bueno, y ahora fulano. Entonces la gente aplaude, pues. Y eso como que tapa cualquier metida de pata que haya hecho antes. Entonces, bueno, y ahora con ustedes, lesbia. Vamos a darle el espacio. Aplausos.